Y antes de continuar, les recuerdo a las personas interesadas o que necesiten equipos de traducción simultánea, los pueden encontrar justo acá fuera del salón, por esta primera puerta, a mano izquierda mía. Ahí está la mesa y ahí los pueden reclamar. Y ahora sí invitamos al doctor Steven Pipes, vicepresidente asociado de Estrategia y Análisis Global, Advamed, quien nos hablará sobre la coherencia regulatoria y proyecto de convergencia regulatoria de tecnología médica. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenas tardes. Gracias a Andy y a la Cámara para la invitación. Es un placer trabajar con la Cámara y Marisol y Andrea. Y en la semana pasada Marisol me llamó y preguntó, Steven, ¿gustaría dar tu presentación en español? Y me dije, sí, gustaría mucho, pero antes necesito hablar español. Y como consecuencia de vivir tantos años en Brasil, la verdad es hoy en día no hablo español, hablo portuñol. Y después descubrí que hay la opción de hablar en portugués también. Pero bueno, hoy voy a comenzar solamente en español y voy a cambiar en inglés con los detalles. Pero quería hablar sobre dos temas hoy. Un poquito de trabajo de Advamed y también nuestro proyecto con el US Agency for International Development sobre la alianza de normas sobre normalización. Advamed tenemos 4 áreas de trabajo. Dividimos nuestro trabajo en 4 áreas. Asuntos de mercado, economía, en particular ineficiencias, bottlenecks, barreras. Segunda área, asuntos regulatorios, en particular promover el uso de normas y prácticas, buenas prácticas internacionales. Ética y compliance, fortaleciendo nuestros códigos de ética para las asociaciones. Y también el área de acceso, el más importante, mejorando acceso para pacientes, para tecnologías e innovaciones en salud. Y con voy a cambiar para inglés. En cada una de estas áreas tenemos 3 tareas en las que nos enfocamos y en cada una de estas tareas hay muchas subtareas, pero las más importantes en el área comercial son medir y analizar el sistema de salud y su eficiencia. Y les voy a dar un ejemplo de Brasil. Al trabajar con nuestros asociados en cada país en los que hemos trabajado a través de organizaciones asociadas tales como la Cámara de ANI y AMIS y otras alianzas en Brasil como Advamed, CBDL y el Instituto de Ética Basic Institute y bueno, otras asociaciones industriales. Uno de los proyectos que tuvimos era medir el tiempo que tomaba importar dispositivos médicos a Brasil y sobre ello hablaremos de por qué lo hacemos y el impacto que esto tiene en el sistema de salud. Lo segundo, en lo que nos enfocamos en el área del mercado era tratar de lidiar con los tiempos de inspección en las instalaciones y los tiempos de aprobación dentro de las normas internacionales y también el despacho a nivel de customs o de aduanas y a la hora de importar dispositivos médicos en Brasil tomaba unos 60 días este proceso de liberación en las aduanas y medimos el impacto de esto en el sistema de salud de Brasil y eran 260 millones de reales y al analizar esto desde la perspectiva comercial es posible convertir esto en tratamientos, desde el aspecto de salud y lo hemos visto no solamente sobre cómo podemos hacer que el sistema sea más eficiente, sino también ver el impacto que esto tiene en el sistema de salud. Y en el área de la regulación estamos promoviendo coherencia regulatoria, buenas prácticas, que es una función horizontal, y también la convergencia que ya se da a nivel vertical. La primera, tenemos la convergencia
Perdón, la coherencia, y es el trabajo que hemos hecho a nivel de oficinas ejecutivas, a nivel de presidencia. Por ejemplo, en Washington trabajamos con la oficina que tiene que ver con presupuestos en la Casa Blanca, la oficina de información y temas de regulaciones. En Brasil trabajamos con la Casa Civil. En Colombia trabajamos, bueno, tenemos una delegación de estas entidades que vinieron a Washington, y normalmente estas delegaciones incluyen representantes o directores de Ministerio de Planeación, agencias presidenciales, y todo este trabajo se enfoca en las normas para hacer las normas. Hay muchas agencias como INVIMA, como la FDA, tienen sus propias buenas prácticas internas, pero muchos países tienen una serie de normas, y no solamente ideas o sugerencias, sino normas que tienen una incidencia en cómo las agencias deben respetar estas reglas, y trabajamos en esto. Y también la convergencia, los dispositivos médicos en particular, los esfuerzos de convergencia, y sobre ello hablaremos. Y en todo esto se busca promover la utilización de estándares o normas internacionales en los mecanismos de conformidad con estas normas. Y bueno, también al nivel de ética buscamos implementar las mejores prácticas éticas en la industria, promover las asociaciones, y hemos trabajado con ANDI, la Cámara, y con la Coalición Interamericana de Ética aquí en Bogotá. En septiembre nos reunimos en San José, California, para aprobar los principios de Bogotá y todo el código de ética para las asociaciones, y las que en Estados Unidos se cumplen. Y también estamos nos gustaría hacer más en el medir y maximizar el cumplimiento de estos códigos, no es solamente medir las buenas prácticas a nivel público. Y ahora, en el área de acceso, mejorar la gestión del sistema de salud. Tuvimos una reunión con el ministro de Salud, y fue en Colombia. Y una de las reuniones el ministro dijo, bueno, nosotros quisiéramos que el Ministerio de Salud nos dijera por qué hemos adquirido lo que hemos adquirido, por qué tenemos este inventario. Necesitamos la ayuda del ministerio para determinar por qué hemos comprado lo que hemos comprado a nivel de estatal, a nivel regional, y de esa forma hay bastante conocimiento en este sector que sirve para determinar cómo mejorar la gestión del sistema de salud. Y esto tiene que ver con las políticas de compras y de procura, y lo que ha mencionado el Banco Mundial son los lineamientos para gobiernos y para distintos sectores. Y hay un proyecto piloto que sirve para equipos, y cómo se estructura las políticas de compras estatales para que se haga de una forma más transparente, y para que sirva para hacer evaluaciones de tecnología. Y ese es el contexto que nos lleva a los estándares, a la Standards Alliance Initiative, la iniciativa de alianza de estándares, y para ello tenemos 3 números que quiero mencionar: 5, 10 y 20%. 5% es la tasa de importación global promedio que aplica al sector de salud, y estos números vienen de Bartholomew, el director general de la Organización Mundial del Comercio. El 10% es la tarifa equivalente a las ineficiencias a nivel de aduanas en el mundo, y 20% es el equivalente de tasa de barreras técnicas no relacionadas con esta tasa y que afectan al final la regulación. Entonces, muchos de los gobiernos continúan enfocándose en arreglar o aliviar estas tarifas, y no solamente a nivel de modernización de aduanas, sino también a tener coherencia y convergencia, y que esto tenga el potencial para eliminar estos problemas a niveles de tasas y la causa, o cómo esto afecta a los productos y a toda la economía, porque nadie gana con la ineficiencia. Entonces, lo que se busca es de forma sistemática eliminar este 20, este 10 y eventualmente el 5, y en Estados Unidos, de hecho, la tarifa promedio ya es básicamente 0 en este sector, pero nos estamos enfocando en el 10 y el 20 primero, y ahí es donde esta iniciativa entra en juego. La Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional es una agencia que trabaja con distintos países y sobre distintos temas, y que tiene cientos de miles de proyectos en los que trabaja, y hay un proyecto en particular que se enfoca en evitar la creación de barreras técnicas para el comercio.
y para ello se ha hecho algunos proyectos que pueden servir para este fin, y para ello se ha trabajado con algunos países claves, como en Latinoamérica se tiene en este proceso a Colombia, y ellos trabajan también con el ISO, y para fue designado como el administrador de este proyecto. Y en Latinoamérica se tiene a Colombia, México, Perú, América Central se tiene a algunos países participando, y hemos presentado una propuesta a principios de año que tiene dos segmentos: una función horizontal que promueve las mejores prácticas regulatorias a nivel del sector y trabaja con entes presidenciales, y luego se trabaja a nivel bilateral y multilateral. Y para cada uno de estos segmentos se tiene la misma estructura. En la primera fase, que es identificar cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional, cuáles son los hitos. La fase 2 es hacer un análisis de brechas en cada uno de estos países y compararlo con marcadores internacionales. La fase 3 es trabajar con gobiernos individuales para atender estas y llenar estas brechas, y 4 es trabajar con los gobiernos interesados en conjunto y a nivel regional. Entonces, para la primera parte, que se trata sobre el diseño de regulaciones, de buenas regulaciones y tener coherencia, se hacen una serie de recomendaciones también con el Centro Mundial de Cooperación, el George Washington Center, y allí se ha hecho una compilación de todos los hitos o marcadores que sirven para guiar la implementación y para que los que generan políticas puedan basarse en eso y así lograr generar políticas coherentes. Se ha hablado mucho al respecto, pero esto no es algo que se haya definido en un solo lugar. Entonces, para ello tengo aquí esta versión en inglés, español y portugués, pero también el Banco Interamericano de Desarrollo ha trabajado en esto, y ellos recomiendan que los líderes en la próxima cumbre de líderes que se dará en Perú en abril, que son líderes de países, allí se hará una recomendación a los países para que adopten e implementen políticas de coherencia regulatoria, y en esta cumbre se va a hacer esta recomendación que ya se ha hecho en otras anteriores. La fase 2 es hacer un análisis de brechas, y hay 4 países, 5: Colombia, México, Perú, Costa Rica y Estados Unidos. Y esto con respecto a los marcadores internacionales o hitos internacionales. Y entonces, si las mejores prácticas no han sido seguidas, el 90% se llevó a cabo hasta diciembre, y al utilizar hacia el final del año, al principio del año que viene, vamos a trabajar con las oficinas ejecutivas a nivel de presidencia para identificar en dónde están estas brechas y si estamos utilizando el análisis de brechas para lograr cerrar las brechas. En la tercera fase o parte ya se enfoca en los esfuerzos de convergencia regulatoria, y hemos identificado marcadores o hitos que sirvan, y estamos terminando esta fase. Ahora, el análisis de brechas ha comenzado, y básicamente comenzó de lleno en septiembre, y esperamos que con este trabajo muy duro que estamos haciendo a nivel regional y con ADVAMED y alianzas regionales, esperamos terminar este trabajo, y estamos programando una reunión a finales de este año o principios del que viene para ayudar a cerrar estas brechas. También hay algunas métricas que nos permiten tener éxito, y también tenemos algunos resultados que estamos analizando para ver cuántos viajes, cuántos estándares, cuánta alineación se necesita, pero luego tenemos que medir el impacto en la salud de esta iniciativa. Y hay 6 documentos claves que sirven para generar estas buenas prácticas regulatorias. Uno es de la Organización Mundial del Comercio, GRP, TR y lineamientos para productos médicos. 2 es la Organización Mundial de la Salud, y allí se tiene un documento que es un marco internacional y que incluye las IBDs, y luego tenemos la Asian Organization Playbook, y luego tenemos los estándares de la ISO, la 16142, que tienen en pantalla, y allí se tiene una lista de distintos cientos de otros estándares que la industria y los dispositivos médicos utilizan para aprobar los dispositivos médicos. Y también tenemos los documentos de la
del Fórum Internacional de Dispositivos Médicos, y estas son algunas de las actividades que hemos tenido en el último trimestre. El gobierno de Brasil ha expresado su interés en entender este trabajo y cómo esto con la Cámara de Comercio nos ha permitido presentarles algo que se compone de 27 agencias regulatorias, y se presentó este documento sobre coherencia regulatoria que tengo acá, y se utiliza eso con muchos países como México, y hemos tenido una delegación de las autoridades de regulaciones centrales del director de planeación de acá de Colombia, que llegó a Washington como parte de una relegación en la Universidad de George Washington, y allí tenemos su presencia en estos proyectos, y están buscando recaudar toda esta información que nos ayuden a hacer seguimiento y hacer este trabajo. Estamos complacidos de recibir estas delegaciones que han llegado de México a Washington, varias reuniones lideradas por Sandra Ligia, que no solamente ha trabajado con Amit, sino que también ha sido una persona clave para la implementación de este proyecto y traer esta delegación en la que trabajamos. Y luego también en la reunión que se hizo en Ottawa, allí tuvimos el placer de trabajar con gente de la PHO y con distintos reguladores de distintas partes de América, de 18 países. Revisamos los documentos y hay un enorme apoyo a esta iniciativa, y desde esta reunión hemos tenido un enorme trabajo de seguimiento a lo que se hizo inicialmente y ver cómo podemos ayudar para trabajar en conjunto en este proyecto. Bueno, estoy muy complacida de conocer al Dr. Elkin. Invité a su grupo a Washington y espero que también lo podamos hacer aquí durante el siguiente mes, pero quisiéramos darle la presentación que se dio acá y de pronto entrar a otros específicos. Bien, ese era mi mensaje de hoy. Espero darles a ustedes después de almuerzo una reunión. Gracias.